Bien, el doctor Julián Palacio ya está con nosotros, pero antes, Olguita, como que no habíamos estado aquí. ¿Sí o no? Es que empecé a trabajar desde muy temprano y saben que, bueno, por las obras como salí desde la 1 de Bello y miren. Qué bello. Que no, bello sí está muy Qué bello, taco. pero la autopista y un bello taco porque además están en montaje de Colombia Moda, lo cual es muy normal, ¿cierto? Hay que tener paciencia en la ciudad. Y el doctor Julián Palacio ya nos acompaña en nuestro consultorio jurídico. Como les habíamos anunciado, pues el tema que propone hoy es hablar del divorcio y hablar de cómo repartimos las cosas ante una separación. Si es difícil cuando estamos en las buenas, ¿cómo va a ser cuando estemos en las malas? Doctor Julián, muchas gracias por estar aquí. Eso es sencillo, yo me quedo con todo, tú no te quedas con nada. El problema es cuando te lo dicen a ti. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Bueno, cuando no existen, digamos, unas capitulaciones de por medio, cuando existen bienes, sean pocos Muchos, poquitos o o nada. muchos, exactamente, ¿qué es lo recomendable, digamos, para que las cosas durante una separación vayan de la mejor manera? Perfecto, entonces empecemos explicándole a los televidentes que hay dos situaciones que suelen confundirse, ¿cierto? Uno es el matrimonio como tal y otra cosa es la sociedad conyugal. Cuando estamos hablando de matrimonio, estamos hablando más de los fines de la unión, del contrato como tal. El estar juntos, el respetarse, el acompañarse. Yo normalmente asimilo mucho el tema del matrimonio a un tema más sentimental y el tema de la sociedad conyugal a un tema mucho más económico o patrimonial. Al final el matrimonio también desde ese punto de vista es una empresa, entonces se debería manejar así. Claro, la empresa que surge con el matrimonio es un contrato, la empresa que surge con el matrimonio genera una sociedad que es donde están los bienes como tal que vamos a compartir. Entonces, hay unos bienes que entran a ser parte de esa sociedad conyugal. ¿Cómo cuáles? Lo que quiere, vamos por partes. Calma. Vamos por partes. Es que yo no me estoy furando. Vamos por parte, doctora Marcela, que acá Sin todavía no hemos dicho emociones, que nada. acá no podemos ser obra y hacha. Exacto. Y hecho, simplemente estamos aprendiendo. Exacto. Entonces, debemos decir que esa es la parte patrimonial. Por lo tanto, se crea una masa de bienes que en principio, mientras dure el matrimonio, estarán en cabeza de quien aparezca como propietario. Y ese mismo podrá administrarlos. Cuando surgen los problemas, cuando el matrimonio se acaba. Claro que también es importante decir que no siempre la sociedad conyugal tiene que esperar para morir o para disolverse o liquidarse a que acabe el matrimonio. Hay muchos matrimonios que no tienen sociedad conyugal porque la liquidaron. O ¿Sí? sea, antes se firmaron capital. Puede ser una, no es técnico, pero puede ser una de las formas, haber hecho capitulaciones. La otra es que yo estando casado, decido liquidar mi sociedad conyugal. Y sigo casado, pero ya no tengo sociedad conyugal. Ya tus bienes son tus bienes y mis bienes son mis bienes. Mira, ¿cierto? y duro. Entonces, Pero no puede ser una decisión sabia en algunos casos. Y se dan muchos casos donde la pareja se entiende muy bien sentimentalmente, Pero no se entiende económicamente. pero no se entiende patrimonialmente. Claro. Entonces toman una buena decisión para no afectar esa otra parte donde dicen, bueno, si no nos entendemos patrimonialmente o económicamente, cada cual... Separémoslo. Exacto. Ajá. Entonces, ahora la pregunta de Marcela, ¿qué sí entra a ser parte de esa sociedad conyugal? Dentro de la sociedad conyugal, básicamente se divide en cuáles son tus activos y cuáles son tus pasivos. ¿Qué es lo que tienes y qué es lo que debes? Entonces, eso es lo primero que hay que entrar. ¿Qué es lo que tienes y qué es lo que debes? De lo que tienes, ¿qué conseguiste antes de estar conmigo? O para ser mucho más técnicos, antes de que surja la sociedad conyugal, y qué conseguiste durante la sociedad conyugal. Eso es muy importante, porque no todos los bienes entran si fueron conseguidos antes de. O sea que si lo que conseguí fue deudas, lo que le quedan son deudas a la sociedad conyugal. A ver, las deudas como tal se entiende que no se aportan a la sociedad conyugal, sino que se tiene como deudas las que surgen dentro de la sociedad conyugal. Y ojo, antes de que la doctora Marcela nos brinque otra vez, no es cualquier deuda. Porque entonces ya me la imagino diciendo, ¿qué pasa, doctor, entonces si él se va con la moza a viajar a Cancún? Y uno pagándoles el viaje, pero es que no tiene cuándo. Cálmate, fiera, cálmate. Marcela. Cálmate. Sí. Actitud zen. No entiendo cuál es el Cuente. desahogo. Ajá. Entonces, esa clase de pasivos no, tiene que ser demostrado que son pasivos donde yo me endeudé para adquirir cosas o pagar cosas de la sociedad conyugal. O sea, que hayan sido invertidas en la sociedad conyugal. Eso con los pasivos, que es lo que yo debo.
Se supone que los pasivos van 50-50. O sea, Si los hicimos dos nos una endeudamos hipoteca para el apartamento, para el estudio de nuestros hijos, para el estudio. para esa clase de En cosas, fin, obviamente eso entra. Y va Ahora miti. dentro de los activos. Cuando estamos hablando de bienes, hay bienes muebles y bienes inmuebles. Cuando hablamos de inmuebles son las bienes raíces, propiedades, casas, fincas, toda esta clase de cosas. Cuando son conseguidos antes de que surja la sociedad conyugal, se entiende que no entran a la sociedad conyugal. ¿Cierto? O sea, yo los si consigo tenía un apartamento antes sí. de casarse, el apartamento sigue siendo de Ojo, lo que sí entra dentro de la sociedad conyugal es el mayor valor. Si yo lo conseguí un valor y después de haber vivido 20 años le he hecho mejoras, el punto se valorizó, hay varias cosas, ese mayor valor entre el momento en que inició la sociedad conyugal, eso sí entra a ser parte de la sociedad conyugal. Pregunta, por ejemplo. Ajá. Así, es que me No te emociona. sulfures. Sí, me emociona. Resulta que antes de el matrimonio, pues ahora cada quien tiene sus cosas, ¿cierto? Aún no es como antes que lo sacaban a uno en la casa de los papás, con una mano adelante y otra atrás, uno ya va consiguiendo sus cositas, todo, entonces se casa. Y resulta que en el matrimonio, pues uno decidió cambiar el carro, ¿cierto? Entonces, bueno, listo. Uno cambió el carro, pero pues parte del pago Pero encima lo porque hizo. le dice, mi amor, yo te quiero ver como mejor montada. No, pero no por eso, sino que él paga sus cosas, yo pago las mías y yo me compré un mejor carro. Usted merece un ¿Cierto? carro mejor, Se mija. supone que si el carro está antes de que yo me casara, pues no entra dentro de la sociedad. Pero si yo lo cambio estando... Y lo dentro, O sea, si vos y de lo tu hijo pasaste a Alguien- Porsche. Exacto, El Porsche la sí es de los dos. igual que el Venga, apartamento. ahí hay que hacer una salvedad. ¿Sí o qué? Hay que hacer una salvedad. Yo ahorita hablé de los bienes inmuebles. Ah, bueno. Sí. Un vehículo es un bien mueble. Ah, bueno, y se cuente. entiende que entra a la sociedad conyugal, así lo adquieras antes de. Ay. Salvo, ojo. Bendito Dios. Pero la que mira. sociedad conyugal debe restituir el valor al momento de liquidarse. ¿Cómo así? Quiere decir, básicamente, si vamos a la práctica, que no te toca incluir el carro en la sociedad conyugal. ¿Por qué? Normalmente los carros pierden un valor en el tiempo, por lo tanto, si yo consigo un carro en 40, 50 millones, depreciación antes hace. de entra la sociedad conyugal en vigencia, se entiende que aporté o ese bien entró en la sociedad conyugal, pero al final, a la hora de liquidar, la sociedad conyugal me debe devuelve devolver el valor del bien. Entonces, realmente no se está... Ay, no, ya ¿Sabes me lo que calmé. me parece acá duro? Que estamos hablando mucho como solamente de las partes materiales, pero por lo general en los matrimonios no solamente hay bienes, pues inmuebles, sino sobre todo hay sentimientos y hay hijos. Y ese tema de los hijos me parece que hay veces es el que más se vulnera en aras pues como de hacerle daño al otro. ¿Cómo manejar el tema de los hijos y cuál debe ser la forma de... Es que esto no es tuyo ni mío, es que al final estamos construyendo algo para nuestros hijos. Exacto. Jurídicamente se tiene preferente el acuerdo que se hace si un bien se le va a dejar, por ejemplo, a un hijo. Entonces, así se diga que, entre comillas y casi siempre, los bienes se reparten 50-50 y los pasivos 50-50. Si yo tomo la decisión de que uno de esos bienes, o tomamos la decisión de que uno de esos bienes va a ser para la crianza de nuestros hijos, esa estipulación tiene validez sobre las otras, porque se prefiere eso sobre el menor. Es un tema muy complicado porque cuando los abogados, sobre todo los abogados que les toca dedicarse a derecho de familia constantemente, uno nota en nuestra firma del abogado que se dedica a derecho de familia que hay un contraste, y está la parte sentimental con la parte jurídica. Entonces hay veces a uno como abogado le toca volverse casi que el psicólogo de la cliente, porque tiene que aprender a entender y a desligar la parte jurídica, donde usted puede decir, mira, realmente a ti te toca más que a él. O tú puedes solicitar una indemnización o demandarlo a él y que él te termine pagando alimentos a ti o una especie de indemnización por haber incumplido el contrato matrimonial. Pero está el tema de los hijos. Es hasta qué punto es mejor hay veces ceder la parte jurídica por mantener cierta paz en esa relación. No yéndose al otro extremo, y no lo digo solo por las mujeres, sino también por los hombres, donde empiezan a aceptar absolutamente todo y son de las personas que dicen, por evitar problemas y evitar conflictos, yo prefiero dejarle todo. Y eso tampoco es así. Pues hay que, en el caso de todas las mujeres que conozco que se han separado, han sido ellas las que le han dejado todo al marido. Y muchos maridos que no les dan ni siquiera pena, pero no les dan ni siquiera vergüenza dejarlas endeudadas, dejarlas solas,
el primer año ven por los niños, pero por fregarlas a ella, y al segundo año, chao, te vi. No son todos los casos, pero es muy triste que eso se vea. Pero son, no, es que en serio, todas las mujeres que conozco separadas, el que se ha quedado con todo han sido los hombres. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que todas han sido tan berracas que han sido capaces de salir adelante. Pero sí creo que en este tema, más que en cualquier otro, sí, la cordura debería primar, ¿cierto? Y deberíamos hacer un esfuerzo por pensar más que en nosotros mismos, en el dolor o en el rencor. O le voy a hacer pensar, daño. cuando hay niños, cuando hay hijos, primero en ellos. No, primero y es ellos. esencial Y el para resto. que lo tengan en cuenta todos nuestros televidentes. Hay que hacer las cosas muy bien y dejar todo muy bien organizado, porque muchas veces no hacen bien el trámite de divorcio o de disolución y liquidación de sociedades conyugales. Falta uno de las personas que se separó y todo ese problema le queda a los hijos en última instancia. Entonces es mejor dejar ir organizando todo eso. Sí, sí. Una preguntita, doctor, que me surge una duda. Si yo tengo hijos dentro de esa sociedad conyugal y si la idea no es pelear, porque la cosa no es que es tuyo y que es mío, sino pues que ellos estén bien, uno no puede poner, por ejemplo, las cosas a nombre de los hijos antes de divorciarse y que después en esa sociedad conyugal no haya ningún bien. Mira, técnicamente uno puede hacer donaciones, El tema es que muchas de las personas tienden a pensar en el aspecto tributario. Cuando yo hago una donación, cuando voy a hacer una transferencia de un bien, eso genera ciertos costos. Una donación genera unos costos tributarios especiales, entonces mucha gente se abstiene de hacerlo porque tiene que pagar un valor más alto, ¿cierto? Entonces mucha gente se abstiene, pero hay muchas figuras, hay muchas formas de evitar esa clase de inconvenientes desde el comienzo, incluso con las mismas capitulaciones como tal, o mirar incluso fiducias mercantiles. Hay muchas formas de hacerlo. Pues lo importante es, en este caso también, siempre buscar terceros, porque cuando los dos estamos así, la solución no va a ser fácil, y buscar terceros que sean éticos, profesionales, responsables y que obviamente conozcan lo que hacen. Por eso en temas de derecho nosotros siempre hablamos con los abogados de la firma Jiménez Hernández y Palacio Abogados. Tienen asesoría y especialistas en las distintas áreas del derecho. El teléfono es, doctor Julián. Es el 366-8314. El teléfono cambió. El actual es 366-8314 y estamos ubicados en el Platinum Superior al lado del Centro Comercial del Tesoro. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. No, de verdad que en ese tipo de situaciones y de temas le tocan a uno las fibras, porque es que uno no puede entender cómo dos personas que dijeron en algún momento amarse después están peleando por una cuchara. Encima de todas las cosas, yo creo que las cosas materiales al final pueden ser motivo de pelea, pero en ningún momento se pueden negociar los hijos y son cosas que no se pueden partir a la mitad, así que hay que tratar de llegar a acuerdos por los chiquitos de la Mi casa. marido la tiene clarísima. ¿Qué dice? No tienes esto, no tienes esto, no tienes esto, no te queda nada, no te queda nada. Sí. Por eso sigue casado. No, por eso sigue. No, mentira. Vamos a seguir con Mano, ¿qué tal?